Paz de Cristo, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad, una vez más, que Dios nos presta de poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y bien, tal y como lo habíamos mencionado en este evento o en esta enseñanza, vamos a hablar de la semilla de mostaza, ya que se refiere a esta frase muy conocida, diciendo, la mayoría de la gente dice, si tuvieres fe del tamaño del grano de mostaza, moverías montañas. Pero vamos a ver cómo dice el texto realmente, ya que está escrito que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado. Y vamos a partir entonces en el nombre del Señor Jesús de la escritura de Mateo, capítulo 17, Evangelio según Mateo, capítulo 17, versículo 14 en adelante. En el nombre del Señor Jesús dice ahí la palabra de Dios, y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y le he presentado a tus discípulos y no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele acá. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y el mismo mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bien, vemos que el versículo 20 dice en esta parte importante que nos interesa, de cierto os digo que si tuvieres fe, no dice del tamaño de un grano de mostaza, sino que dice si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Hay una diferencia en ello? Por supuesto que hay una diferencia. Una cosa es decir fe del tamaño del grano de mostaza y otra cosa es decir fe como un grano de mostaza. Y vamos a ver en qué está la diferencia en el nombre del Señor Jesús. Pero vamos a ver esta misma escritura como la narra también el Evangelio según Lucas, capítulo 17. Evangelio según Lucas, capítulo 17. En el nombre del Señor Jesús, vamos ahí al versículo, gloria a Dios, versículo 5. Voy a leer también un poco más atrás, desde el versículo 3. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo, pésame, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro, un árbol, diréis a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Bien, otra vez, el texto no dice si tuvieres fe del tamaño de un grano de mostaza. No está diciendo, no está hablando del tamaño del grano de mostaza, no está diciendo que si de ese tamaño fuese vuestra fe,
sino que si vuestra fe fuere como un grano de mostaza. Vamos a ver, conforme a la escritura, cómo es el grano de mostaza. Ciertamente es entre las hortalizas, es la semilla más pequeña, que mide entre 1 milímetro a 2 milímetros y medio, pero llega a crecer más de 2 metros. Quiero leerles algo que encontré acerca del tamaño y los tipos de mostaza que hay. Dice esta nota que en Palestina hay varias clases de mostaza que crecen en estado silvestre, y la variedad más común de las que se cultivan es la mostaza negra o Brassica nigra. Las vainas que produce contienen una tira de semillas que en el caso de la mostaza negra son de color marrón oscuro. Este tipo de mostaza crece más que la que se considera como mostaza blanca o mostaza amarilla. Este tipo de mostaza o de planta, dice, es una planta erecta que crece hasta 8 pies o 2.40 centímetros, es decir, 2 metros 40 centímetros, y puede parecer un árbol, aunque técnicamente no es árbol. A veces se le llama árbol de mostaza y se considera ampliamente que es la planta referida como tal en la parábola bíblica del mismo nombre. Este tipo de mostaza, la Brassica nigra, crece en llanuras cubiertas de hierba. Vamos a ver más acerca de la mostaza, o del grano de mostaza, según es el tema de esta tarde-noche. Vamos a ver ahí en Lucas nuevamente, ahí mismo, pero en el capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 18 y 19. Dice en el nombre del Señor Jesús, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y a qué le compararé? Semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre lo metió en su huerto y creció y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Ahí está cómo es el grano de mostaza. Repito, cuando el Señor Jesús se refirió al grano de mostaza, no dijo si tuvieres fe del tamaño del grano de mostaza, sino si tuvieres fe como el grano de mostaza. ¿Cómo es el grano de mostaza? Bueno, pues es un grano que, siendo una semilla tan pequeña, evoluciona en una forma maravillosa. Es decir, crece de tal forma que llega a ser como un árbol, y aún las aves del cielo, dice aquí el texto, hacen nido en sus ramas. Hay otra comparación que también habla de crecimiento en el versículo 21 de ahí mismo de Lucas 13. Dice en el nombre del Señor Jesús, semejante es a la levadura, hablando del reino de Dios, que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahí está, cuando habla de fermentado, habla de una harina que se extiende, que se hace más abundante, que se infla o crece. Está hablando entonces del reino de Dios, que es de esa manera, como el grano de mostaza, que tiene la característica a la que el Señor Jesús se refirió, que comienza en un inicio tan minúsculo, tan pequeño, y va creciendo, va creciendo. Consideramos también Marcos capítulo 4, esta misma escritura, pero según la versión de Marcos capítulo 4, versículo 30, dice en el nombre del Señor Jesús, y decían, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos?
Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra, mas después de sembrado sube, es decir, crece y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Bien, ahí está otra vez hablando del grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada sube y se hace mayor que todas las legumbres o que todas las hortalizas. Tanto que aún las aves del cielo van a refugiarse. Dice que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, la fe, como el grano de mostaza, no nos está hablando del tamaño del grano, sino más bien de cómo el grano de mostaza sube y crece. Así debe de ser nuestra fe. Nuestra fe debe de ser una fe que vaya creciendo. Pero vamos a entender primeramente qué es fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos da una clara definición de lo que es fe. En el nombre del Señor Jesús dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La versión 60 dice: es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es la fe, una demostración de las cosas que no se ven. En realidad la fe no solamente se habla de palabras, sino la fe se demuestra. Por eso aquí habla de demostración. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Alguien que demuestra con su vida, con sus hechos, que vive conforme a la fe, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios que tiene fe. ¿A qué nos referimos que la fe se demuestra? Bueno, pues Santiago habla de esta demostración. En el Santiago capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice: en el nombre del Señor Jesús, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, es decir, del alimento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Es decir, si no tiene hechos, de nada sirve. Eso es lo que está diciendo el texto. Versículo 18 sigue diciendo: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que se puede mostrar la fe con obras, pero no se puede mostrar la fe sin obras. Es lo que está diciendo este versículo 18. Bien, entonces, eso es la fe, es la demostración de las cosas que no se ven. Es tan importante que entendamos, pues la fe aparece como un fruto del Espíritu Santo. Según Gálatas capítulo 5, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es, y comienza a decir cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, tolerancia o paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe es un fruto del Espíritu. El fruto siempre es el resultado de una semilla que se siembra.
Y en este caso hemos referido a la semilla de la mostaza como pequeña, pero cuando se siembra y crece, crece más en forma más abundante, en forma más alta que todas las hortalizas del huerto. Entonces la fe aparece aquí como parte del fruto del Espíritu Santo. Hemos dicho entonces que la fe es el resultado de una semilla que se siembra. Y esa semilla que se siembra es la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, produce fe. Según dice Romanos capítulo 10, una escritura muy conocida ahí de Romanos capítulo 10, versículo 17, cuando dice ahí el texto, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es algo que comienza en forma pequeña como el grano de mostaza, pero ese grano de mostaza no se queda de ese tamaño, sino que siendo cultivado por Dios, porque Él es el que da el crecimiento, va en crecimiento, va en crecimiento. Así es y debe de ser nuestra fe en Dios. Debe de ir en crecimiento. La segunda carta a los tesalonicenses, bendito el nombre del Señor Jesús, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo, gloria a Dios. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice ahí la palabra de Dios, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué cosa? Va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. ¿Cómo va la fe? Va creciendo. ¿Se fija? Esa es la comparación entonces de la fe como el grano de mostaza. Repito, no del tamaño del grano de mostaza, sino como el grano de mostaza, la fe va creciendo. Eso es lo que dice esta escritura. Vuestra fe va creciendo. La Biblia nos habla de un crecimiento para el Hijo de Dios. Primero a los tesalonicenses, ya ahí cercas, hacia atrás, en el capítulo 4, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Note usted, así vayáis creciendo. Somos llamados entonces por el Señor a crecer como el grano de mostaza. Inclusive la escritura muy conocida de Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda del justo, debe de ir en aumento, debe de ir creciendo, debe de ir evolucionando, debe de ir madurando. Efesios capítulo 4. Vamos ahí a la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Gloria a Dios. Capítulo 4. Leemos ahí en el versículo
Vamos a leer desde el versículo 14. Dice en el nombre del Señor Jesús, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces ahí está, que ya no seamos niños. Al decir que ya no seamos niños, quiere decir que debemos ir creciendo, que no nos quedemos como niños. Alguien podrá decir, bueno, ¿que la Biblia no dice que seamos niños? Sí, en la malicia, pero perfectos o maduros en el sentido. Entonces, aquí nos invita la palabra de Dios a que no nos quedemos sin crecer, a que ya no nos quedemos como niños sin madurar, sin crecimiento. De hecho, pensar en un niño que no crece es muy triste, muy lamentable que tenga un atraso en su crecimiento. Vemos cualquier niño, sus padres pueden estar sumamente preocupados cuando su niño no crece, cuando su niño no tiene crecimiento. Puede ser tanto en el sentido físico como en el sentido de su mente, en su entendimiento. Hay casos así, hay muchos casos de niños que se quedan sin madurar, sin crecer, y es una situación triste, es una situación lamentable en lo físico, ¿sí? Pero también es una situación lamentable en lo espiritual. Cuando alguien no crece, cuando alguien no va en aumento como la aurora hasta que el día se va perfeccionando, sino que se queda estancado, su fe se queda estancada sin crecimiento. Por eso aquí el texto nos dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Alguien entonces que es llevado por cualquier viento de enseñanza, de doctrina, que una vez cree una cosa, mañana cree otra cosa, y así no se fundamenta, no se establece en la verdad, demuestra que no ha crecido, que no tiene madurez. Entonces el texto nos invita, en otras palabras, a que no nos quedemos como niños, sino que crezcamos. Versículo 15 nos lo confirma cuando dice, antes siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿O qué cosa es verdad? Preguntó Pilato en cierta ocasión, ¿qué cosa es verdad? Jesús dijo, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y es ahí donde Pilato le preguntó, ¿qué cosa es verdad? Y entonces el Señor Jesús le contestó, bendito el nombre de Jesucristo. El Señor Jesús le contestó cuando el pontífice y Pilato le hacían estas preguntas acerca de su propósito de venir a este mundo para dar testimonio de la verdad. Bien, pero un texto muy conocido de Juan 14:6 dice, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17 también dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bendito el nombre del Señor Jesús. La palabra es verdad. Entonces, alguien dirá, ¿quién es la verdad? ¿La palabra o Jesús? Bueno, Jesús es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Así lo dice Juan 1:1. En el principio era la palabra
la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Jesús es la verdad. La palabra es la verdad. Entonces, volviendo a la cita de Efesios 4:15, dice, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos, así como el grano de mostaza. Hay que crecer y ser de bendición para otros, así como el grano de mostaza es de bendición, tanto que las aves vienen a protegerse en aquella hortaliza que es como un árbol que ha crecido. Bien, así también nosotros crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Crezcamos. Sigue diciendo el versículo 16, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento, es decir, va aumentándose, va creciendo, toma aumento de cuerpo o como parte del cuerpo va en crecimiento, edificándose en amor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está la comparación de cómo el cuerpo, cada parte del cuerpo, cada uno de nuestros miembros va creciendo. Qué irregular sería que en un niño una mano se quedara del tamaño de un bebé. No, cada parte de los miembros del cuerpo va creciendo. Y la Biblia representa a la iglesia como un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos los miembros de ese cuerpo que debemos de ir creciendo, creciendo. Esa es la finalidad y la comparación acerca del grano de mostaza que va creciendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos considerando la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. En el nombre del Señor Jesús. Versículo 1 y 2. Dice ahí la palabra, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella, está comparando el alimento espiritual que es la palabra, con leche no adulterada, con leche pura, para que por ella, o sea, por esa leche espiritual, crezcáis en salud, que puedan crecer para salvación, recibiendo la leche espiritual. Ahí está entonces cómo la Biblia aquí nos vuelve a hacer la comparación de un niño en crecimiento. ¿Cuándo comenzamos a crecer? Bueno, cuando hemos nacido de nuevo. Antes de nacer de nuevo, no depende de nosotros ese milagro de nacer otra vez. No. Yo le hago la pregunta, ¿usted decidió nacer? No. ¿Sus padres en realidad son los que decidieron que usted naciera? Tampoco. El nacimiento es una obra de Dios, tanto en lo físico y más aún en lo espiritual. Es una obra de Dios que Él hace, que pueda nacer una nueva criatura en Cristo. Como dice 2 Corintios 5:17,
de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero de ahí en adelante, una vez que hemos nacido en el reino de Dios, tenemos que crecer y no quedarnos estancados como niños sin madurar. Refiero a la escritura que hace un momento citaba acerca de que la Biblia nos dice que seamos niños, cierto, que seamos niños en la malicia. Es primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20, dice ahí en el nombre del Señor Jesús: hermanos, no seáis niños en el sentido o en vuestra manera de pensar. No, así no se queden como niños, sino sed niños en la malicia, empero perfectos, es decir, maduros en vuestra manera de pensar. Debemos entonces, como el grano de mostaza, ir en aumento, ir creciendo en nuestra vida cristiana. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Allí en la carta a los Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, vamos a ver un poquito más atrás, vamos a el capítulo 5, versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús, repito la cita, Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, es decir, ya tienen mucho tiempo oyendo, leyendo, tal vez yendo a la iglesia, a la congregación, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. A un niño, mientras que sea un bebé, no se le puede dar comida sólida. Y qué lamentable que espiritualmente alguien se quede como bebé, que no pueda recibir el alimento sólido de la palabra de Dios, sino que está dependiendo de leche como si fuese un bebé. Por eso aquí el texto dice, porque debiendo ser ya maestros, es decir, que enseñen ustedes a otros, tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Versículo 13 dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, hablando en el sentido de los que han madurado. Es para los maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está entonces, comparando ahora la Biblia, el crecimiento como el que debe de haber en un niño recién nacido y que debe de ir creciendo, debe de ir evolucionando, debe de ir en aumento. Quizás un bebé cuando empieza a dar los primeros pasos, cae una y otra vez y se levanta, lo sigue intentando hasta que el niño puede coger maciez en sus piernas, en sus músculos, y después lo vemos corriendo sin ningún problema. Entonces, la comparación de ser como el grano de mostaza, que es una semilla que siendo tan pequeña va en crecimiento y después sirve hasta de sombra. Así debe de ser también nuestra fe.
La Biblia dice que ahora el justo vivirá por la fe. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Pero nuestra fe debe de ir en crecimiento, debe de ir en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces aclaremos algunas cosas muy importantes. El crecimiento espiritual es básico para la vida del creyente. Ejemplo, con el crecimiento físico. Si el crecimiento espiritual no se da, entonces hay un problema. No hay un crecimiento, no hay una evolución. Entonces puede ser que haya una enfermedad grave, hablando en el sentido espiritual, que no haya permitido o que no esté permitiendo a aquel cristiano a crecer. Ahora, el crecimiento espiritual no consiste en haber sido bautizado. El crecimiento espiritual tampoco consiste en el tiempo que usted tenga llamándose cristiano, no, o el tiempo que usted tenga después de haber sido bautizado. En una ocasión, un matrimonio de hermanos se fue al hospital a hablar la palabra de Dios y a orar por los enfermos. Y sucedió algo curioso, que una de las personas que estaban escuchando le dijeron a aquella pareja de hermanos, un matrimonio: ¿cómo saben ustedes de la Biblia? Nosotros no tenemos tanto conocimiento como ustedes, dijeron los que estaban, los enfermos, o aquellos enfermos en particular. Nosotros no tenemos tanto conocimiento. Fíjese que apenas tenemos 3 años en la iglesia. Resulta que los hermanos que fueron a evangelizar y a orar por los enfermos en aquel hospital apenas tenían 1 año de haberse bautizado, de haberse convertido. Entonces el crecimiento no depende del tiempo, aunque debería de ser que alguien, aprovechando bien el tiempo, debería de estar creciendo, pero lamentablemente a veces no se da así y alguien se queda estancado y no crece. ¿Qué es un hermano, un cristiano que está en crecimiento? No es cuestión tampoco de conocimiento, sino más bien es lo que hacemos con lo que conocemos. Alguien puede tener mucho conocimiento, pero hacer muy poco o nada de lo que conoce. Entonces el crecimiento tampoco quiere decir que sabe mucho, o tampoco es cuestión de conocimiento. Aclaramos otra cosa. El crecimiento espiritual no tiene que ver con la actividad de participar en la iglesia, de ser parte del coro, de ser parte de los músicos, de hacer obras. No tiene que ver con eso, porque alguien puede tener obras, mucha actividad, sin embargo, no ha crecido, no ha madurado espiritualmente. Antes piensa que con la actividad que hace y con ser parte del coro, con ser parte de los músicos, ya con eso está cumpliendo, cuando en realidad está descuidando su vida cristiana. Entonces, el crecimiento no se basa en la actividad que usted haga. Tampoco se basa en lo próspero que usted llegue a ser. Porque alguien dice: cómo me ha bendecido el Señor. Tengo esto, tengo automóvil, 2 automóviles, tengo una buena casa, tengo mi negocio. De veras que cómo he crecido en el Señor. ¿Será que ha crecido en el Señor? No, tampoco. El crecimiento espiritual no tiene que ver con la prosperidad que usted tenga o el éxito que usted tenga en los negocios. El crecimiento espiritual tampoco es algo místico o algo
sentimental, emocional o psicológico. No, no, en ninguna forma. El crecimiento espiritual se relaciona con crecer en la gracia de Dios. Vamos a ver segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Capítulo 3. Versículo 17 y 18. Dice en el nombre del Señor Jesús: así que vosotros, oh amados, pues que estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Algo parecido a lo que leímos, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Versículo 18 nos dice: mas creced. ¿Mas creced en qué? ¿Creced en la actividad? No. ¿Creced en la prosperidad? No. Creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina diciendo el texto algo que está muy relacionado con el verdadero crecimiento espiritual. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Quiere decir que si alguien crece en la gracia, le va a dar la gloria a Dios. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar retomando esta escritura en esta enseñanza, pero vamos ahí a Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Capítulo 1 de la carta a los Colosenses, versículo 9 y 10. Dice ahí la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando, es decir, dando frutos en toda buena obra. Y luego dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo no en el conocimiento de los hombres, sino creciendo en el conocimiento de Dios. Debe de haber crecimiento. Crecimiento no en nuestra carne, de humana sabiduría, sino crecimiento, como dice aquí, en el conocimiento de Dios. Y si realmente vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a cumplir lo que está diciendo el versículo 10. Vamos a andar como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Agradándole en todo, dando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ya que estamos ahí en Colosenses, vamos al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6 y 7. Dice en el nombre del Señor Jesús: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella. ¿Creciendo en qué?
creciendo en la fe, con hacimiento de gracias o con acción de gracias. Ahí está, creciendo en la fe. La Biblia nos insta, nos exhorta o nos llama a estar creciendo. Un cristiano no se puede quedar entonces estancado. Un cristiano no puede quedarse como niño, tiene que ir creciendo, así como el grano de mostaza que crece, que evoluciona y que en una forma maravillosa, siendo un grano, una semilla tan pequeña, viene a ser la más grande de todas las hortalizas. Como dice otro evangelio, de todas las legumbres. Las hortalizas son desde el pepino, la lechuga, la col, la coliflor, todas esas son hortalizas. Y esta semillita tan pequeña crece de tal manera que hasta viene a dar sombra y viene a ser hasta refugio para las aves. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a, gloria a Dios, Colosenses, nuevamente ahí en Colosenses, capítulo 2, versículo 18 y 19. Dice ahí la palabra de Dios: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Ahí está alguien que crece, pero en el sentido negativo se vanagloria. Es como dice ahí el texto, vanamente hinchado. Versículo 19, y no teniendo la cabeza. La versión 60 dice, no haciéndose o no tomándose de la cabeza, no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Crece en aumento de Dios. Vamos creciendo en ese aumento de Dios o en ese crecimiento de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está el crecimiento. Vamos a Efesios nuevamente. Efesios capítulo 4. Vamos a ir un poco más atrás de donde leímos al principio. Versículo 11. Dice ahí la palabra de Dios. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida o a la estatura de la edad de la plenitud de Cristo. Que vayamos creciendo hasta que alcancemos, como dice aquí el texto, la estatura de un varón perfecto. Si alguien ya llegó a ese varón perfecto, pues entonces ya no tiene a dónde más crecer, pero no, definitivamente no hemos llegado a un varón perfecto. Vamos a llegar a un varón perfecto hasta que se cumpla lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, cuando dice en el versículo 2, ahora somos hijos de Dios, mas aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, le veremos
seremos semejantes a Él y le veremos como Él es. Ahí está, hasta entonces, y solamente hasta entonces llegaremos a esa estatura, a la edad de la plenitud de Cristo o a la estatura de Cristo. Pero solamente hasta ese entonces, hasta que seamos transformados en un cuerpo glorificado, vestido de incorrupción y vestido de inmortalidad. Hasta entonces habremos llegado a un varón, a la medida. Pero mientras tanto, vayamos creciendo, vayamos en aumento, creciendo en el Señor. Que no nos quedemos estancados, sino que vayamos creciendo en el Señor. Seguimos considerando la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué leo este texto si estamos hablando del crecer como el grano de mostaza? Bueno, esa palabra que indica ahí, somos transformados, también nos habla de crecimiento. Somos transformados de gloria en gloria. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Siempre debemos enfocarnos en la gloria del Señor. Si nos enfocamos en buscar nuestra propia gloria, no creceremos. Es que no habremos crecido en absoluto. La clave está para poder crecer, que siempre nos enfoquemos no en nosotros, sino en el Señor, en buscar la gloria del Señor, que el nombre del Señor sea glorificado. Voy ahí a leer, ya que estamos en este mismo capítulo, en esta misma carta, ahí más adelante en el capítulo 4, es el siguiente capítulo, versículo 5. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, hablando de que no busquemos nuestra gloria, sino la gloria del Señor. Siempre nos enfoquemos en la gloria del Señor. Solamente de esa manera vamos a tener un verdadero crecimiento en el Señor. Seremos transformados de gloria en gloria. Entonces, siempre y cuando que nos mantengamos no buscando nuestra propia gloria, porque el que busca su propia gloria es hinchado, nada sabe. Vanamente hinchado, como acabamos de leer. Que nos mantengamos, como dice el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Estar conscientes que nosotros solamente somos un vaso de barro y toda la alteza del poder de Dios
Toda la alteza, dice, sea del poder de Dios y no de nosotros. Mientras que cuando entendamos eso, vamos a crecer verdaderamente en el Señor. Enfoquémonos en darle la gloria a Dios. Que el nombre del Señor sea glorificado. Que no busquemos nuestra propia gloria, sino que busquemos que el Señor sea glorificado. Voy a ir por último en esta primera parte de esta enseñanza a Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Dice en el nombre del Señor Jesús: os escribo a vosotros, hijitos. Allí aparece una palabra como hijos en el sentido de descendientes. No importa si es viejo, si es adulto, es un descendiente, alguien que ha nacido. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, y me llama la atención que esa palabra hijitos no es la misma que aparece en el versículo 12, hablando de hijos en el sentido de descendientes, sino que es una palabra que significa bebés. En nuestro español sería niños recién nacidos. Os escribo a vosotros, hijitos recién nacidos o bebés, porque habéis conocido al Padre. Esta escritura nos habla también del crecimiento como si fuese el crecimiento físico. Primero, cuando hemos nacido en el Señor o hemos sido bautizados, hemos venido como recién nacidos, como bebés. ¿Y qué es lo que hace un bebé? Conocer a su padre. Por eso cuando se refiere a los hijitos, a los recién nacidos, a los bebés, les dice, porque habéis conocido al Padre. Espiritualmente vamos creciendo, vamos dejando de ser bebés, vamos alimentándonos de alimento más sólido, llegamos a fortalecernos como jóvenes, esto en el sentido espiritual. No importa a qué edad haya nacido, quizás alguien físicamente o literalmente nació cuando tenía, no sé, 30, 40 años. Pues aunque tenga 40 años, es un bebé, es un recién nacido. Pero luego va creciendo a grado de que llega a ser un joven. ¿Qué es la característica aquí del joven? Dice, os escribo a vosotros jóvenes o mancebos porque habéis vencido al maligno. Alguien que crece, alguien que evoluciona y que se va fortaleciendo en el Señor, llega espiritualmente hablando como a ser este tipo de jóvenes que pueden vencer al maligno, fortalecidos en el Señor. Y va creciendo, va madurando en el sentido espiritual y llega a ser como a los padres que se refiere aquí. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Habla entonces también de un crecimiento. Qué importante que como el grano de mostaza, repito, no como el tamaño del grano de mostaza, sino como el grano de mostaza, que siendo una semilla tan pequeña va creciendo hasta ser la mayor de todas las hortalizas, llega a ser como un árbol. Ya hemos leído algunas notas que el tipo de mostaza que se refiere en las tierras de Israel llega a crecer aproximadamente 2 metros 40 centímetros y llega a ser refugio inclusive para nidos de aves, puede servir también como sombra,
puede ser de bendición, porque ha crecido aquella semillita tan minúscula. Y así debe de ser nuestra fe, ir en aumento. Dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe. Vamos a continuar en nuestro próximo estudio acerca de este tema tan importante. Vamos a continuar porque nos quedamos cortos. Hay muchas cosas que decir, que abundar en este tema tan importante para la vida cristiana, el crecimiento espiritual. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace entender todas las cosas. Señor Jesús, ayúdanos para que nuestra fe vaya creciendo, así como el grano de mostaza, que empezando desde ser la menor o la más pequeña de las semillas, llega a crecer de tal manera que es la mayor de todas las hortalizas. Y llega a ser de bendición para las aves, llega inclusive a ser sombra para aquel que busca refugio ante el fatigo o ante el calor del día, llega a ser de bendición para otros. Porque tu palabra dice que debiendo de ser ya maestros, a causa del tiempo, qué lamentable que alguien tenga necesidad todavía de leche y no de manjar sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inhábil, es decir, todavía no está habilitado, capacitado para el reino de Dios. Hoy, Señor, te pedimos, como te pidieron tus discípulos, aumentanos la fe. Aumentanos, Señor, que nuestra fe pueda seguir creciendo. Señor Jesús, gracias. Muchas gracias. Bendice esta palabra, que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, también como esa levadura que crece, que se expande, que así también sea el crecimiento del reino de Dios, predicando esta palabra. Bendice a los hermanos que nos escuchan, bendice a los oyentes, a nuestros amigos, que tú, Señor, abras el entendimiento de tal manera que podamos entender la necesidad de nacer de nuevo, sí, pero de no quedarnos ahí, de no estancarnos ahí, sino de ir en crecimiento, así como crece la semilla de mostaza. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios